pensamiento donde se nos inculca, ¿verdad? Que hay que separar a la mujer y el hombre, al gentil, al judío, pero Dios rompió todo ese tipo de pensamiento. En este caso, nuestros templos en el 2012, en el siglo XXI, no están separados por muros físicamente. Pero mi pregunta es, en esta mañana, analizando el texto y mirando nuestra iglesia, ¿verdad? Y no hablo de la Iglesia Evangélica Unida de Florencio, hablo de la iglesia en general. ¿Qué muros a nosotros nos separan? Porque viendo nuestra historia, viendo lo que ocurre en nuestra vida diaria, viendo la noticia, entiendo que sí hay muros que nos separan. Hay muchos muros que nos separan. Número uno, están los muros doctrinales. Las iglesias se separan por muros doctrinales. Yo creo que Dios es así, pero yo creo, y entonces otra iglesia cree que Dios es de tal manera. Por tal razón creamos enemistades con otras iglesias. Creamos problemas, situaciones donde yo no puedo unirme a tal iglesia porque ellos creen que Dios es rubio, pero yo creo que Dios tiene pelo castaño. Y creamos unos muros doctrinales donde tenemos nuestros pensamientos muy calados en nuestra mente, en nuestro corazón, y no podemos entrelazarnos, compartir con otras iglesias. Mucha gente no cree en el ecumenismo. Yo respeto esa decisión. Yo recuerdo cuando yo practicaba o participaba de ciertas reuniones ecuménicas donde había musulmanes, había católicos, habían pentecostales, habían diferentes doctrinas. Yo recuerdo que esto fue como el 2006 por ahí, que a mí nuestro pastor general me invitó a participar de esas reuniones ecuménicas, y yo recuerdo que gente de esta congregación decía que eso era del diablo. Compartir con gente que no practica tu misma doctrina es un pensamiento diabólico, que no es un pensamiento de Dios. Entonces, esos son muros doctrinales. ¿Por qué yo no puedo compartir con gente que opina distinto a mí? Y esas reuniones se basaban en cómo entre todas las religiones que había allí podíamos buscar la paz en nuestra sociedad. Mira qué interesante. No estábamos allí para discutir en qué tú crees y en qué yo creo. Estábamos allí para ver en qué manera como iglesia, como denominaciones, como religiones podíamos combatir la maldad en la sociedad, buscando la paz en común, buscando la paz en nuestra sociedad. Pero nuestros muros doctrinales impiden que nosotros nos unamos a otra gente porque no sabemos respetar la decisión y la opinión de los demás. Nosotros queremos cristianizar a todo el mundo, queremos judaizar a todo el mundo. Somos como cualquier judío que desea que la gente practique lo mismo que practicamos nosotros. Si no llega al templo y no se arrodilla, esa persona no está en comunión con Dios. Si no se viste de tal manera, esa persona está en la carne. Nosotros etiquetamos a las personas por muros doctrinales. No sabemos respetar la opinión y la decisión de los demás. Yo he aprendido en la vida a respetar las diferentes iglesias. Yo respeto las diferentes denominaciones. Si a usted, yo creo que la diversidad de iglesia y de doctrina y de religión es porque hay diferentes formas de pensar. No todo el mundo tiene que ser evangélicos unidos. No todo el mundo tiene que ser bautista. No todo el mundo tiene que ser pentecostal. No todo el mundo tiene que ser adventista. No todo el mundo tiene que ser mormón, porque cada cual tiene su forma de pensar y de ver a Dios distinto. Y nosotros no podemos pensar que todo el mundo tiene que ser evangélico unido. Aunque arriba en el cielo vamos a ser todos evangélicos unidos. La realidad es que existen muros que nos separan, muros doctrinales, pero tenemos que aprender a romper con esos muros que nos separan. Porque Dios desea que usted y yo respetemos las decisiones de los demás. Yo siempre he visto, ¿verdad? La iglesia pentecostal es un poco más fuerte en su doctrina con la gente, que no se pueden poner pantalones cortos bajo el baloncesto, no se pueden poner tal cosa. Hermano, pero el que está ahí es porque quiere estar ahí, le gusta lo que escucha. ¿Cierto o falso? Usted no puede cambiar esa manera de pensar de un ser humano. Si está ahí es porque le gusta lo que está escuchando, y hay que aprender a respetar la decisión de esa gente. No podemos decir que ellos no están bien o no están mal, o están bien y nosotros sí, ellos no, porque a nosotros no nos toca juzgar, nos toca respetar y amar al ser humano tal como es. En su tiempo Dios transformará la vida del ser humano, pero es Dios que lo hace, no somos nosotros. Tenemos que aprender a vivir
en paz, dice Pablo, con la vida del ser humano. ¿Qué otro tipo de muro nosotros podemos ver en nuestra sociedad o en nuestras iglesias? El muro del estatus social. Nuestra sociedad vive siempre en divisiones por partidos políticos, por estatus económico, por donde vives y por lo que vistes. En las iglesias existen muros de estatus social que, aunque usted no lo crea, se dan en gran manera. Vas a tener un banco fijo si eres de más que diezma. Si eres una persona que tienes un estatus, un budget, ¿verdad?, grande, pues vas a tener un banco fijo, porque este área es para la gente que tiene dinero. Si eres pobre y no te vistes bien, pues tu área es exclusivamente para otro lado. Y nosotros, las iglesias, ¿verdad?, tenemos ese muro de división dentro de mi iglesia. Si eres de mi partido político, alcanzarás salvación, pero si no, te das para el infierno. O sea, constantemente nosotros dividimos por estatus social, estatus económico a la gente. En las iglesias no podemos meternos en divisiones políticas, ni menos económicas, ni menos social. ¿Sabes por qué? Porque para Dios no importa tu estado político, ni tu estatus social, económico. A Dios le importa tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Dios no va a salvar solamente a ti porque tú eres un partido político, o porque tú tienes chavo o no tengas chavo. Yo no sé si usted ha visto el anuncio donde la muchacha está embrollada hasta lo último, y que la muchacha está diciendo, pero ay, mamá, no, pero es que no puedo ir para la iglesia porque no tengo chavo para diezmar. Hay mucha gente que no piensa así, que piensa de esa manera, que no va a la iglesia porque siente vergüenza el que vaya a recoger la ofrenda y no tenga con qué dar su dinero. Entonces, ¿por qué la gente tiene esa vergüenza de no ir a la iglesia un día porque no tiene el chavo para dar? Porque la misma iglesia ha envuelto a la gente de que tenemos que dar, y si no dan, nos miran mal. Mira, hay gente, ¿verdad? Están los diáconos pasando la ofrenda, y hay gente que se para así y le dice, echa más, vamos, y se queda esperando, suelta el cangrejo que tiene en el bolsillo, y se queda hasta que no da. Y entonces la iglesia no podemos vivir, ¿verdad?, bajo ese muro de estatus económico o social o político, pensando que es lo correcto. Dios rompió ese muro hace tiempo. Dios rompió ese muro de estatus social, económico, político, para que todos alcanzaran salvación. ¿Cuándo dicen amén? La iglesia no puede entrar en esta situación donde separamos y ponemos muros que oprimen a la gente, muros que son intolerantes, muros que rechazan al ser humano. Nosotros, yo siempre digo, y oiga, yo respeto su manera de pensar, y lo comenté hace varios años atrás. Nosotros tenemos un problema de pensamiento, ¿verdad? Porque nosotros pensamos que el pecado es pecado de cualquier manera, ¿verdad? Que no hay pecado chiquito ni pecado grande, ¿cierto o falso? ¿O no es así? Pecado es pecado. Nosotros los protestantes pensamos que pecado es pecado, y que si usted habla malo es tan pecado como el que roba o el que mata, ¿cierto o falso? Pues entonces, nosotros, aunque pensamos así, nosotros tenemos un problema entonces de definición y de acción. ¿Por qué razón? Nosotros decimos que pecado es pecado, pero entonces nosotros tenemos un problema que no soportamos a los homosexuales. Y yo creo que Dios creó al hombre y a la mujer, ¿cierto o falso? Dios creó a Adán y a Eva, no creó a Adán, a Eva y a Esteban, no. Dios creó al hombre y a la mujer. Yo estoy bien claro en eso. Pero la decisión de cada ser humano de hacer con su vida lo que quiera, nosotros no podemos meternos en eso. Pero nosotros, los cristianos, ¿verdad? Aquí llega un homosexual a la iglesia. Lo primero que hacemos es que le decimos, ¿estás qué? Estás en contra de la voluntad de Dios, estás en pecado, eres homosexual. Le ponemos una señal, una marca, lo imaginamos. Lo primero que entonces es, pastor, yo quisiera hacerme miembro de la iglesia. No puedes, ¿por qué? Porque eres homosexual. Tienes que transformarte, pedir que te quite eso, porque eres homosexual. Entonces, si para nosotros los protestantes creemos que pecado es pecado, que el que habla malo, el que mata, es lo mismo, está pecando, ¿por qué entonces nosotros dividimos a la gente, imaginamos a la gente según su pecado? Y bautizamos al que murmura, al que habla mal del otro. Hello.
Bautizamos, hacemos miembros, hay que bochincha, hay que habla malo, hay que hacer lo otro, hay que estar murmurando por ahí. Pero como homosexual, no lo bautizamos, no lo hacemos miembros, no, porque está mal ante los ojos de Dios. La iglesia tiene un problema que separamos a la gente. Lo separamos. Yo no estoy diciendo que bauticemos a los homosexuales, no, yo quiero que usted reflexione en nuestras acciones como iglesia, como pueblo de Dios. Porque no puede existir odio hacia el ser humano, intolerancia. Yo mencionaba el domingo pasado que este pastor en Estados Unidos decía que estaba loco por coger a todos los homosexuales, a lesbianas, meterlas a todas en un cercado, allí con alambre de púa. Hermano, eso es odio que hay en su corazón hacia esas personas. Y profesamos que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Profesamos que tenemos a Dios y alabamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, pero no toleramos a las personas que piensan distinto a nosotros. No toleramos a las personas que actúan distinto a nosotros. No soportamos a la gente que actúa y alaba a Dios distinto a nosotros. No todo el mundo tiene que cantar como yo canto. No todo el mundo tiene que actuar como usted actúa. Pero sí tenemos que respetar a la gente según lo que están haciendo, porque a su manera están adorando a Dios. La iglesia vive separada en su misma iglesia, en su mismo templo. No hay muro físico, pero sí hay muros que nos separan ante los ojos de Dios. La iglesia no puede entrar en esta situación donde nos separamos a la gente, oprimimos al ser humano. La Biblia es clara cuando dice que Cristo es nuestra paz, dice el versículo 14. Él ha hecho de judíos y no judíos un solo qué. Búsquelo en su Biblia, dice ahí en Efesios capítulo 2, versículo 14. Cristo es nuestra qué. Y Él ha hecho de judíos y no judíos un solo qué, un solo pueblo. Pero especifica Pablo en su versículo, en su libro, que lo hizo, trajo paz al pueblo, destruyendo el muro de la enemistad. Esa es la versión Dios habla hoy. Dice que Dios destruye el muro de la enemistad que los separaba. O sea, ya no existe muro de separación. Ahora de dos pueblos, de dos pensamientos, de dos culturas hizo un solo pueblo. ¿Cuánto dicen amén? En su propio cuerpo. Cuando dice en su propio cuerpo es a causa de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. La única manera que nosotros podemos entender que todos somos un cuerpo es en medio de Jesucristo. No hay más nada. Porque Cristo murió por ti, que eres hombre. Cristo murió por ti, que eres mujer. Cristo murió por ti, que tienes chavo. Cristo murió por ti, aunque eres un pelado. Pero Cristo murió por ti también. Murió por todo el mundo para que todos alcancemos salvación. Nuestro documento de fe y orden, el que lo tenga, búsquelo y léelo. Habla de que nosotros no toleramos la violencia religiosa. La violencia religiosa es cuando el líder quiere oprimir la vida de los feligreses, la vida de los que piensan distinto al ser humano, y de igual manera de la congregación hacia el líder. Esta iglesia, la denominación evangélica unida, no cree, no repudia lo que es la violencia religiosa, porque nosotros profesamos que nosotros vivimos en paz, no en un mundo violento. Y si nosotros profesamos que buscamos la paz entre el ser humano con Dios, pues tenemos que entender que nosotros tenemos que también vivir en paz con Dios. La Biblia dice que Él es nuestra paz. Nosotros, cuando aceptamos al Señor, alcanzamos esa paz. La paz no es esta tranquilidad que estoy en casa, veo televisión, ay, qué paz, yo respiro paz. No, la paz que habla Pablo es que había un problema grande de problemas entre culturas, problemas entre gente. Allí había una guerra espiritual, había una guerra entre ellos mismos, que no se soportaba entre ellos mismos. Había violencia en el pueblo, en la iglesia de los Efesios. Pero Pablo les recalca, ustedes tienen que entender que alcanzamos la paz porque ya Dios rompió todo muro que los separaba, y de ambos pueblos lo hizo uno solamente para que alcanzaran salvación. Yo me hago una pregunta, y esta pregunta yo me la hago constantemente: ¿por qué hay tantas iglesias independientes? Piénsense en eso, piensen en eso. Cuando en Puerto Rico es el país donde más iglesias hay por millas cuadradas. ¿Usted no ha pensado cuántas iglesias de allá para acá hay antes de venir para acá?
Y de allá para acá, 11. Y de allá para acá, ¿cuántas hay? Y usted pone a analizar, hay gente que sigue haciendo iglesia. Nos seguimos dividiendo y nos seguimos dividiendo. Yo no tengo problema que la gente tenga su iglesia. Yo no tengo problema, pero el problema es que la mayoría de esa gente que crea su iglesia es que tiene un problema que no se pueden someter a sus líderes. Y como no se pueden someter a sus líderes, a su concilio, a su denominación, tienen que hacer una iglesia donde Él sea quien gobierne, donde Él sea quien tome el control y Él sea quien tome la batuta de todo lo que se vaya a hacer. Entonces, ¿por qué razón tenemos que ser así? Donde nos dividimos constantemente para hacer una iglesia, donde es tan fácil, yo ahora mismo los manipulo a ustedes, le digo que en mi casa, en la terraza, voy a hacer un templo porque yo tengo la verdad, tengo una visión, una revelación. Le digo, váyase para casa porque yo soy el pastor de ustedes, los manipulo. Le digo, voy al departamento de Estado, me registro, soy pastor, soy ministro, me da una licencia y ya soy pastor. Y ya tengo mi iglesia. La iglesia, la Chancleta de Pedro. Ese es el nombre de mi iglesia. Donde todos, yo no sé qué rayo, y crea un eslogan, y ya somos iglesia, y ahí cantamos al Señor, pero el problema es, Dios quiere que nosotros sigamos viviendo en divisiones, en que cada vez que a mí la luz por la ventana me ilumine, crees que es una revelación de Dios, y ya tengo que entonces decirle a la gente algo, manipularlo, y crear otra iglesia más, cuando de tanta iglesia podemos hacer una que adora al mismo Dios y podamos respetarnos nosotros mismos, tolerar nosotros mismos, aceptar nosotros mismos y adorar al mismo Dios. El problema que tenemos es que nosotros vivimos separados. Yo no estoy hablando, y repito, no hablo de la Iglesia Evangélica Unida, hablo de nuestro Puerto Rico, que vive constantemente con muros que nos separan el uno al otro, cuando la Biblia me dice a mí que ya esos muros estaban rotos hace tiempo en el nombre del Señor. El problema que trae consigo este texto, iglesia, de Efesios, es que Pablo dice que el que siga a Cristo encuentra paz. O sea, que ya no hay divisiones entre el pueblo. Dice el texto que Él rompió el muro que dividía entre los judíos y los gentiles y ya no hay separación. Eso dice la Biblia, pero la realidad es que no es lo que vivimos como pueblo. Nuestro pueblo cada día se divide más. Cada día la gente crea iglesia y la iglesia se sigue hundiendo más todavía. Unos dicen una cosa, otros dicen otra. Hay odio hacia la gente del mundo, hacia los homosexuales, hacia los pobres, hacia los enfermos. Cuando pensamos que están en esa condición es porque es castigo de Dios. Eso es odio hacia el ser humano. Cuando la misma Biblia dice que Cristo murió por nuestras enfermedades también. Jesús vino a romper con toda separación. De hecho, sus discípulos, Él no fue a llamarlos dentro de una iglesia. Él los buscó ¿dónde? Fuera de la iglesia. La gente que lo siguió a Jesús lo seguía fuera del templo, no dentro del templo. Pero nosotros tenemos una visión de que todo tiene que ser dentro del templo. Jesús caminó con prostitutas, se acercaba a los marginados de la sociedad, a los leprosos, a los que no tenían esperanza. Jesús se acercaba a ellos. Jesús vino a traer paz, a romper con estos muros de separación, iglesia. A romper todo muro de separación. Ahora mi pregunta que me hago es, ¿cómo romper con nuestros muros? ¿Cómo romper con estos muros? Para mí entender es fácil. Entendiendo este pasaje de Efesios, nos falta mucho aprender. Nos falta mucho por alcanzar y sobre todo reconocer que Dios es un Dios que une y que rompe toda barrera que separa de su pueblo. Si me preguntas cómo hacerlo, cómo la iglesia puede romper sus muros, la respuesta sería sencilla: siguiendo a Cristo con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente. Siguiendo al Cristo que murió por la humanidad, no por algunos. Siguiendo a Cristo que se apiadó de un hombre que había hecho fechorías toda su vida, pero antes de morir lo reconoció y por esto alcanzó salvación. Y hablo del soldado que estaba, del ladrón que estaba en la cruz del Calvario. Siguiendo a Jesús, que viendo que sus discípulos querían sacar a los niños de la presencia de Jesús, le dijo: no, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan.
Fue el mismo que sanó al leproso, fue el mismo que sanó al ciego, fue el mismo que alimentó a 5,000 sin contar mujeres y a los niños. Creo que estamos muy distantes de la realidad de seguir a Cristo. Es tiempo de romper con nuestras barreras para seguir a Cristo e ir por el mundo. Cuando dicen amén, nosotros tenemos que entender que la alternativa, la única alternativa en nuestras vidas para poder aceptar a otros es seguir al Cristo bíblico, no nuestro Cristo imaginario. Nosotros no hemos imaginado a un Cristo que todo el tiempo está metido en el templo y que todo es espiritual y que todo es de una manera, y nosotros creamos una fantasía en nuestra mente. Cuando nos alejamos de lo que realmente es la iglesia y ser un solo pueblo. Hace muchos años atrás, estoy hablando más de 15 años, hace más de 15 años, los jóvenes de mi iglesia madre en Villa Prade fueron a un viaje misionero. Y yo no fui, honestamente no fui, porque yo entiendo que el viaje misionero, eso es para la gente que tiene un llamado para hacer misiones. Y yo no fui, pero cuando llegaron me contaron. Y fueron hablando, fíjese, yo pensaba que iban para Disney, pero no fueron para Disney, fueron a hacer un viaje misionero. Y recuerdo que ellos me contaron que ellos se vistieron de deambulantes. Se vistieron todos de deambulantes los jóvenes. Y entraron a un templo donde ellos fueron a ayudar a ese templo. La misión era ayudar a esa iglesia. Y entraron a esa iglesia vestidos de deambulantes, hermano. Los líderes se escandalizaron. El pastor se escandalizó. Y comenzaron ¿a qué? A sacar a los deambulantes del templo. Cuando la misionera de Villa Prada y la hermana Saida Aquino le toca su participación y le pide a los jóvenes que pasen nuevamente y entran los deambulantes, usted se imagina la cara de vergüenza de la iglesia y del pastor, porque estaban sacando a los que fueron allí a ministrar, que fueron vestidos de deambulantes. Nosotros tenemos un problema grande como iglesia, y hablo de la iglesia en general. Nosotros no soportamos a la gente que piensa distinto a nosotros o que vive en un estado distinto al nuestro. Nosotros tenemos que aprender a amar al ser humano, a amar a la gente que tiene problemas también. Pero no es que le digamos que tienen que hacer lo mismo que hacemos nosotros. No tenemos que judaizarlos, tenemos que dejarlos que tengan una experiencia con Dios y que Dios trate con la persona para que Dios sea quien lo transforme, no nosotros. A nosotros nos toca amarlos, aceptarlos, vengan a la casa del Señor. Tienes un problema, vente a la casa del Señor. Que tiene una condición, vente a la casa del Señor. Hay gente que dice, pastor, hasta que deje de fumar no vuelvo a la iglesia. Mire, ¿cuándo va a hacer eso? Si eso es un vicio cañón. Pero ¿cuál es el problema de fumar? Que la gente cuando entra con pesta cigarrillos, los hermanos empiezan. Y con nuestra expresión no verbal separamos a la gente, los sacamos. Le damos una patada. Váyase, usted, mira, yo tuve una persona que dijo, mira, pero vente, si tienes ganas de fumar, fumate afuera y después entra otra vez. A mí no me importa eso. A mí no me importa que estés aquí en la casa del Señor y que tú puedas tener un encuentro con Dios. Otro problema que tenemos en la iglesia también es que llega nuevo a la iglesia, tiene que convertirse ese mismo día. Antes, yo recuerdo que la gente, los diáconos iban, mira, pasa al frente. No quiero pasar, pero pasa, vente, vamos a orar por ti. Y los obligaban a pasar al frente. Los obligaban. Yo recuerdo que obligaban a la gente a pasar al altar para que aceptara al Señor, cuando eso es un encuentro entre la persona y Dios. ¿Por qué tenemos que ser tan hostigantes con las personas? Deje que la persona tenga un encuentro con Dios en su momento. Deje que Dios se revele a esa persona. A nosotros nos toca aceptarlo tal como es. Porque ya no existe separación entre el pueblo, entre el mundo y yo. No existe separación. Ellos también merecen salvación. Y la única manera de que el mundo alcance salvación es reconociendo a Cristo como mi único Salvador. Y que ese reconocimiento me haga a mí una nueva persona y que ya no haya división entre ti y mí y yo. Y mí, escuche, en inglés, lo dije en inglés. Es que estoy bilingüe hoy, eso es. Y mí. Y yo. Mateo nos muestra algo muy importante. Y lo dice, los 11 discípulos se fueron a Galilea a hacer lo que Jesús le había indicado. Y cuando se encontraron con él, ¿qué hicieron? Lo comenzaron a adorar, aunque algunos de ellos todavía estaban dudando de que realmente fuera Jesús. Cuando uno tiene un encuentro con Jesús, esto es lo que pasa. Pero él se acercó y les dijo,
Dios me ha dado todo el poder para gobernar entre todo el universo. Ustedes vayan y hagan más discípulos. Escuche bien lo que estoy diciendo. La única manera de yo poder romper los muros en la iglesia, en Puerto Rico, en mi vida, en mi iglesia, es reconociendo que Cristo murió por nosotros. Entonces, si entendemos que Cristo murió por nosotros, esta palabra se hace muy pertinente, porque dice: Dios me ha dado el poder para gobernar sobre todo el mundo. ¿Ustedes qué? Vayan y hagan ¿qué? Más discípulos. Ese es el llamado de yo romper con mis muros, reconociendo a Cristo, pero tengo que ir al mundo a hacer más discípulos. Hagan más discípulos míos en todo ¿qué? Los países de la tierra. Entonces le da dos puntos muy importantes que quiero hablar con ustedes. Número uno, nosotros seguimos a Cristo, hacemos discípulos en el mundo, ¿verdad? Ese es nuestro llamado, a ser discípulos. Nuestro llamado no es estar en el templo y predicar. Nuestro llamado es ir al mundo y hacer ¿qué? Discípulos. Cuando hagamos discípulos, lo primero que tenemos que hacer es buscar a la gente en el mundo. Jesús, ¿dónde fue a buscar a Pedro? No fue a buscarlo en el templo, no, fue a buscarlo en el mar. ¿Dónde buscó a Mateo? Mateo estaba jugando dominó en la plaza del mercado allí. Y allí le dijo: mira, Leví, vamos, vente, sígueme. Y Mateo se paró y lo siguió. O sea, nosotros tenemos que ir al mundo y buscar rescatar a la gente y hacer los discípulos. Hacer los discípulos es hacerlos estudiantes, hacerlos que ellos puedan aprender también de la presencia de Dios. Entonces, lo que dice Jesús: ustedes lo hacen discípulos y lo primero que van a hacer es ¿qué? Los van a bautizar. Y luego que los bauticen, les van a enseñar a amarme con todo mi corazón, con todo su corazón y con toda su mente. Eso es lo que dice el texto de Mateo. Mira lo que dice el texto de Mateo. Dice: ustedes le van a enseñar a obedecer todo lo que yo les he dado. Dice, perdone, el versículo 19: ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y luego entonces enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado, porque yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Yo creo que seguir a Cristo es sinónimo de bendecir al mundo. Seguir a Cristo, yo seguir a Cristo es sinónimo de bendecir al mundo. La gente dice: no, porque nosotros no somos de este mundo y no podemos contagiarnos con el mundo. Yo no estoy diciendo que imitemos al mundo, yo no estoy diciendo que hagamos lo mismo del mundo. Lo que estoy diciendo es que tenemos que seguir a Cristo para bendecir al mundo. Tenemos que bendecirlo, tenemos que salir a las calles y bendecir a la gente. No separarlos, no limitarlos, no oprimirlos, no juzgarlos, no señalarlos, sino bautizarlos y decirle y enseñarle que amen a Dios con todo su corazón, con toda su mente, que respeten a Dios. Y Dios hará. Yo entiendo que Dios hace la obra hermosa en la vida del ser humano. ¿Acaso Dios no lo ha hecho contigo? Dios no ha hecho una obra con usted. Ángel, si tú analizas tu pasado, lo que uno era y lo que es ahora, Dios hizo una obra en ti. Dios no ha hecho una obra en tu vida, en tu familia. ¿Por qué entonces limitamos a Dios pensando que lo hizo contigo, pero con que este es duro de corazón? Este nunca podrá alcanzar salvación porque es duro de corazón. Hermano, nosotros si queremos romper los muros para transformar la gente al mundo, tenemos que seguir a Cristo realmente. No seguir una doctrina, no seguir, ¿verdad? Un movimiento. Tenemos que seguir a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y seguir a Cristo significa de que vamos a alcanzar y discipular a personas que no entienden, que no conocen, que no saben nada del Evangelio, y que te toca a ti y me toca a mí enseñarles, doctrinarles, bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero para yo romper con este muro que me separa a mí con el mundo, con mi vecino, con mi vecina, tenemos que conocer a Cristo realmente. Tenemos que tener un encuentro real con Cristo, porque Cristo rompe las barreras. Cristo rompe esta barrera que nos separa del mundo con Dios. Yo creo que ya basta que las iglesias separen a la gente, los oprima, que sigan hostigando a las personas, que sigan castigándolos por su manera de pensar.
Yo creo que en este tiempo del siglo XXI la iglesia debe de abrir sus ojos, porque el mundo nos está dando señales de que algo está pasando. Mucha gente está como corderito buscando dónde ir. La gente tiene sed de algo, pero no saben dónde ir. Están constantemente en un movimiento. Hoy están en la iglesia, mañana están en otro lado, mañana están en el santero buscando porque tienen sed de algo. Y el problema es que la iglesia no está saciando esa necesidad, porque nosotros estamos ocupados en nuestras propias necesidades. En nuestras propias necesidades. La iglesia, nosotros venimos al templo porque queremos que se nos sacie una necesidad de nosotros, cuando nosotros ya hemos crecido bastante espiritualmente para poder bendecir a que está realmente en necesidad. Cuando hay gente en nuestra comunidad, yo siempre traigo la historia del cojo de la puerta de la Hermosa. Este cojo llevaba años sentado en la puerta. Y estamos hablando de la primera iglesia primitiva, ¿verdad? Lógicamente, la primera iglesia. Y sabe cuántas miles de personas entrando por el templo, miles de personas pasaban por el templo, y este cojo pidiendo limosna, pero nadie se apiadaba de quién, de ese bendito cojo. Estaba allí, tenía una necesidad. La necesidad de él no era económica. Si usted se fija, la necesidad de ese muchacho que estaba en la puerta de la Hermosa no era económica. Porque Pedro, ¿qué le dice? Y Juan, yo no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. A ese cojo lo que hace falta era el poder de Dios solamente. El poder de Dios. Pero cuántas veces, año tras año, vemos a las personas en la misma situación, en el mismo problema, y nosotros no actuamos apiadándonos de esa persona. Oiga bien, nosotros vemos una persona, un cojo así, y lo primero que vamos a pensar es que algo hizo que está así. Nosotros tenemos un problema que juzgamos. Eso es el castigo de Dios. Eso es que está haciendo las cosas mal. Eso es que tiene que orar más. Hermano, nosotros tenemos un problema grande. Siempre cuento la historia, voy a contar por última vez, voy a contarla más. Yo tuve un accidente en el 2007 para tener mi guagua. Y alguien me dijo, pastor, es que tiene que orar más. ¿Sabes? Eso le pasó porque tiene que orar más. ¿Sabes? Que yo choqué porque tengo que orar más. Yo choqué, tuve un accidente. Alguien me dijo, eso es que estaba en contra de la ley, me dijo. A mí me juzgaron porque yo choqué. En vez de decir qué bueno que Dios te libró, Dios te guardó, que no permitió que esa valla entrara por la puerta y te matara. Nosotros tenemos un problema, que así hacemos con la gente también del mundo. Vemos a personas, mira, yo he conocido casos en los hospitales, que gente de la iglesia va a orar por una persona que está en cáncer. Le dice, varón, es que tienes que arrepentirte. Hasta que no te arrepientes, Dios no te va a sanar. No, es que hacemos eso, hermano. Hacemos eso porque eso es lo que hay en nuestro corazón. Eso es lo que hay. Mi pregunta es si Cristo iba a los sitios y hacía eso. Hacía eso. Cristo iba a los sitios y en ningún momento señalaba a las personas. Al contrario decía, y Cristo lo miró ¿con qué? Con ojos de amor. Con ojos de amor. Y la iglesia tiene que mirar a la gente del mundo con ojos de ¿qué? De amor. Para que los bauticen, para que les enseñen y rompamos los muros que nos separan en el nombre del Señor. Yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos de nosotros queremos romper nuestros muros? Yo vine hoy dispuesto a romper mis muros, hermano. Porque aunque yo sea pastor, todavía tengo muchos muros que tengo que romper en mi vida. Tengo muchos muros que tengo que romper. Pero lo importante es que yo no los voy a romper. Yo voy a dejar que Cristo los rompa por mí. Porque al yo reconocer que Cristo murió por mí, automáticamente esos muros que nos separaban se rompen en el nombre del Señor. Y yo quiero que usted simplemente reflexione y que permita que esos muros que tenemos nosotros como iglesia, esos muros que nos separan a nosotros, sean rotos en el nombre del Señor, para que seamos un solo pueblo, para que seamos una sola carne, para que seamos solamente una iglesia en el nombre del Señor, que aprendamos a respetar a los católicos, a los adventistas, pentecostales, mormones, que no veamos a la gente con odio, a los homosexuales, a las lesbianas, que la veamos con amor y permitamos que sea Dios quien nos transforme y no nosotros a ellos. Porque así como ellos tienen su condición de ser con su manera de pensar, usted también tiene su problema. Usted también tiene su condición, su pecado.
oculto, pero lo tiene. Entonces, ¿por qué señalar al que lo hace abiertamente cuando usted lo hace oculto y Dios lo está viendo? Es mejor permitir a Dios que transforme nuestra mente, que rompa esos muros para poder amar. Yo creo que en Puerto Rico hace falta amor. Hace falta amor. Veamos noticias. Veamos noticias. Y gente de iglesia, gente de doctrina, gente de Dios, teniendo problemas de odio, de coraje, que no soportan. Yo creo que tenemos que aprender a amar, romper los muros que nos separan y dejar que sea Dios que transforme la vida del ser humano. Yo te invito en esta mañana a que simplemente permita que Dios rompa tus muros, que Dios rompa mis muros. Te pido que cierres tus ojos en esta mañana, que cierres tus ojos en esta mañana y que permitas que Dios rompa tus muros en esta hora. Que rompa tus muros en el nombre del Señor. Que rompa tus murallas. Esas murallas se rompen en el nombre del Señor. Esas murallas se rompen en el nombre del Señor. Cierra tus ojos en esta hora. Yo quisiera hacer primeramente un llamado. Si alguien de esta mañana desea dar su corazón al Señor, desea aceptar a Jesús como único, exclusivo Salvador. Si usted nunca ha conocido al Señor, nunca le ha dado su corazón, y hoy desea hacerlo, te invito a que alce tu mano donde estás y diga: yo quiero aceptar al Señor como único, exclusivo Salvador. Habrá alguien esta mañana que alce su mano y diga: yo quiero aceptar al Señor como exclusivo Salvador. De igual manera, si estás apartado o apartada y deseas reconciliarte con Dios, hoy es un buen día para hacerlo. Hoy es un buen día para reconciliarte con Dios y decir: Señor, yo quiero volver nuevamente a ti y quiero que rompas mi muro, quiero que rompas ese muro que me separa de ti. Habrá alguien esta mañana que desea reconciliarse o aceptar al Señor, que simplemente alce su mano y diga: yo quiero tomar esta decisión. Una decisión que va a bendecir tu vida, una decisión que va a bendecir tu familia. Habrá alguien que lo desea hacer, que simplemente alce su mano. Que alce su mano en esta mañana, mientras le decimos al Señor: Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. ¿Cuánto pueden decirlo conmigo? Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Dilo conmigo: y no sé dónde estuviera. No sé dónde estuviera si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Iglesia, esta mañana yo quisiera hacer un llamado. Si usted tiene alguna necesidad, enfermedad, tiene alguna situación que quiera poner en oración, yo quisiera abrir el altar en esta hora para ti. Quisiera que tú pasaras al altar y pusieras tu necesidad, tu carga en la mano del Señor. Así que te invito en esta mañana, si usted necesita oración, tiene alguna petición en tu corazón, yo te invito al altar del Señor. Este es el momento para presentar nuestra carga en la mano del Señor. Presentar nuestra necesidad, nuestra condición en la mano del Señor. Para que sea Dios obrando en tu casa, en tu familia, en tu necesidad. Porque definitivamente sin Dios nada podemos hacer. Sin Dios nada somos. Sin Dios nada podemos hacer nada. Este es el momento, iglesia.
Pon tu carga, pon tu necesidad, pon tu vida en la mano del Señor. Al Dios que me ama. Dilo conmigo. Cristo, yo te